Me llamo Elara. En estas tierras resecas por el sol y curtidas por el viento, mi nombre es sinónimo de dureza. Mi padre, un hombre forjado en el silencio del campo, con más arrugas en la cara que palabras en la boca, me crió para ser un roble. Desde que tengo memoria, su ley era la única que conocía. Las mujeres de esta casa no lloran, Elara, me decía mientras me ajustaba el sombrero de ala ancha, su sombra cubriendo mis ojos infantiles. Una mujer fuerte lo aguanta todo, callada y con la cabeza bien alta. Así crecí, entre el polvo rojizo que se levanta con cada ráfaga de viento y la promesa espinosa de los cardos. Aprendí a domar potros salvajes antes de saber escribir mi nombre con soltura, a curar las heridas del ganado con manos firmes a los 10 años y, sobre todo, a no mostrar jamás una grieta en mi armadura. Mi corazón, entre cercas de alambre y el horizonte infinito, se fue volviendo tan impenetrable como la corteza de un alcornoque centenario. Cuando mi madre se fue, un susurro que el viento se llevó demasiado pronto, yo apenas tenía 12 años. Mi padre, con la mandíbula apretada, solo dijo que ahora me tocaba ser fuerte por las dos. Me tragué el nudo de sal y arena que me quemaba la garganta y no derramé ni una lágrima. A los 25 era la patrona indiscutible de la desolada. Los hombres que trabajaban para mí me respetaban, quizás incluso me temían un poco. Sabían que Elara no era mujer de medias tintas ni de sonrisas fáciles. Dirigía la finca, reparaba lo que se rompía y nunca, jamás, permití que nadie viera la tormenta que a veces se desataba tras mis ojos. Mi vida era un camino recto, predecible y solitario, hasta que llegó él, hasta Mateo. Sucedió una tarde de finales de agosto, de esas en las que el calor aplasta el aire y parece derretir hasta los pensamientos. Estaba en el lindero oeste de la propiedad, luchando con un viejo poste de roble que marcaba la frontera con las tierras baldías. La última tormenta lo había vencido y yo estaba decidida a volver a levantarlo sola. Era un monstruo de madera maciza, pesado como un pecado, un legado de mi abuelo que se negaba a ceder. El sudor me empapaba la camisa, pegándomela a la espalda, y mis manos, cubiertas de callos, protestaban contra el mango de la pala. Pero no iba a pedir ayuda, nunca lo hacía. Fue entonces cuando lo oí, el sonido rítmico de un caballo acercándose sin prisa, con ese respeto que solo tienen los que entienden el lenguaje de la tierra. Era Mateo, el capataz nuevo que mi padre había contratado hacía un mes, poco antes de retirarse a una vida más tranquila en el pueblo. Era distinto a todos los hombres que había conocido. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz era grave y serena. Tenía una mirada profunda, del color de la miel al atardecer, que parecía ver más allá de mi fachada. Y me trataba con una delicadeza que me desarmaba, que me irritaba y me atraía a partes iguales. Me llamo Elara. En estas tierras resecas por el sol y curtidas por el viento, mi nombre es sinónimo de dureza. Mi padre, un hombre forjado en el silencio del campo, con más arrugas en la cara que palabras en la boca, me crió para ser un roble. Desde que tengo memoria, su ley era la única que conocía. Las mujeres de esta casa no lloran, Elara, me decía mientras me ajustaba el sombrero de ala ancha, su sombra cubriendo mis ojos infantiles. Una mujer fuerte lo aguanta todo, callada y con la cabeza bien alta. Así crecí, entre el polvo rojizo que se levanta con cada ráfaga de viento y la promesa espinosa de los cardos. Aprendí a domar potros salvajes antes de saber escribir mi nombre con soltura, a curar las heridas del ganado con manos firmes a los 10 años y, sobre todo, a no mostrar jamás una grieta en mi armadura. Mi corazón, entre cercas de alambre y el horizonte infinito, se fue volviendo tan impenetrable como la corteza de un alcornoque centenario. Cuando mi madre se fue, un susurro que el viento se llevó demasiado pronto, yo apenas tenía 12 años. Mi padre, con la mandíbula apretada, solo dijo que ahora me tocaba ser fuerte por las dos. Me tragué el nudo de sal y arena que me quemaba la garganta y no derramé ni una lágrima. A los 25 era la patrona indiscutible de la desolada. Los hombres que trabajaban para mí me respetaban, quizás incluso me temían un poco.
Sabían que el Ara no era mujer de medias tintas ni de sonrisas fáciles. Dirigía la finca, reparaba lo que se rompía y nunca, jamás, permití que nadie viera la tormenta que a veces se desataba tras mis ojos. Mi vida era un camino recto, predecible y solitario, hasta que llegó él, hasta Mateo. Sucedió una tarde de finales de agosto, de esas en las que el calor aplasta el aire y parece derretir hasta los pensamientos. Estaba en el lindero oeste de la propiedad, luchando con un viejo poste de roble que marcaba la frontera con las tierras baldías. La última tormenta lo había vencido y yo estaba decidida a volver a levantarlo sola. Era un monstruo de madera maciza, pesado como un pecado, un legado de mi abuelo que se negaba a ceder. El sudor me empapaba la camisa, pegándomela a la espalda, y mis manos, cubiertas de callos, protestaban contra el mango de la pala. Pero no iba a pedir ayuda, nunca lo hacía. Fue entonces cuando lo oí, el sonido rítmico de un caballo acercándose sin prisa, con ese respeto que solo tienen los que entienden el lenguaje de la tierra. Era Mateo, el capataz nuevo que mi padre había contratado hacía un mes, poco antes de retirarse a una vida más tranquila en el pueblo. Era distinto a todos los hombres que había conocido. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz era grave y serena. Tenía una mirada profunda, del color de la miel al atardecer, que parecía ver más allá de mi fachada. Y me trataba con una delicadeza que me desarmaba, que me irritaba y me atraía a partes iguales. Esa madera tiene historia, ¿verdad? No se rinde fácilmente. Su voz fue como una brisa fresca en medio del bochorno. No me ofreció ayuda directamente, no cuestionó mi fuerza, simplemente reconoció la lucha, la historia contenida en aquel trozo de madera. Me erguí, limpiándome el sudor de la frente con el dorso de la mano, sintiéndome extrañamente expuesta bajo su mirada. Asentí, incapaz de formular una respuesta coherente. Él sonrió levemente, una sonrisa que no llegaba a ser completa, pero que suavizaba las líneas de su rostro. A veces, hasta el roble más fuerte necesita dos pares de manos para mantenerse en pie. No es debilidad, es equilibrio. Y sin esperar mi permiso, se colocó a mi lado. No dijo más, simplemente se agachó, estudió el ángulo y juntos, en un silencio cargado de esfuerzo y de algo más, algo nuevo y desconocido, levantamos el poste y lo aseguramos en su sitio. Cuando terminamos, nuestros hombros casi se rozaban. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oler el aroma a tierra, a sudor y a cuero que lo envolvía. Era un olor honesto, un olor a trabajo y a vida. Me aparté bruscamente, incómoda con esa cercanía. Él no pareció ofendido, simplemente recogió su sombrero del suelo y se lo sacudió antes de ponérselo. Bien, ahora la frontera vuelve a estar donde debe. Que tenga buena tarde, patrona. Se montó en su caballo y se alejó con la misma calma con la que había llegado, dejándome sola, con el corazón latiéndome desbocado en el pecho y el eco de su voz resonando en mis oídos. Equilibrio. Esa palabra se quedó conmigo durante días. Yo nunca había pensado en el equilibrio, solo en la resistencia. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Lo observaba desde la ventana de mi despacho, viéndolo trabajar con el ganado, moverse con una seguridad tranquila que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Y sentía su mirada sobre mí cuando yo cruzaba el patio, una mirada que no era insolente ni desafiante, sino curiosa, casi interrogante. Una noche no podía dormir. La luna llena inundaba la dehesa de una luz fantasmal y el silencio era tan denso que dolía. Bajé a los establos, buscando el consuelo familiar del olor a heno y a caballo. Mi yegua, Tormenta, resopló suavemente cuando me acerqué. Estaba acariciando su cuello, susurrándole cosas que nunca le diría a un ser humano cuando una sombra se recortó en la entrada. Era él. Se apoyó en el marco de la puerta, sin entrar del todo, como si no quisiera invadir mi santuario. ¿Tampoco puede dormir? No era una pregunta, era una afirmación. Me tensé, sintiéndome vulnerable de nuevo. ¿Qué hacía él allí? ¿Acaso me espiaba? Mi primer impulso fue ordenarle que se marchara, recordarle quién era yo, pero la suavidad de su voz y la quietud de la noche me contuvieron. A veces la noche pesa demasiado. Demasiados silencios que llenar. Se acercó despacio, muy despacio. Tormenta ni se inmutó.
simplemente lo observó con sus grandes ojos oscuros. Él extendió una mano y acarició el hocico de la yegua, sus dedos rozando los míos por un instante fugaz. Una corriente eléctrica me recorrió el brazo. Fue un contacto mínimo, accidental, pero mi cuerpo reaccionó como si me hubiera caído un rayo. Retiré la mano como si quemara. Él pareció no notarlo, o fingió no hacerlo. Su atención estaba en la yegua, pero yo sabía, de alguna manera, que sus palabras eran para mí. Le ha puesto un buen nombre. Tormenta. Tiene la misma mirada que usted. Fuerte, un poco salvaje, pero si te acercas con cuidado, te deja ver lo que hay dentro. Le ha puesto un buen nombre, Tormenta. Tiene la misma mirada que usted. Fuerte, un poco salvaje, pero si te acercas con cuidado, te deja ver lo que hay dentro. Me quedé sin aliento. Nadie me había hablado así nunca. Nadie se había atrevido a analizarme, a compararme con mi propia yegua. Sentí una oleada de ira, pero debajo de ella una vibración extraña, una curiosidad peligrosa. ¿Qué era lo que él creía ver dentro de mí? Me di la vuelta para enfrentarlo, dispuesta a ponerlo en su sitio. Pero cuando mis ojos se encontraron con los suyos, a la luz plateada de la luna, las palabras se me atascaron en la garganta. Su mirada no era de juicio, sino de entendimiento. Era como si estuviera viendo directamente el nudo de soledad que yo llevaba años apretando en mi pecho. Sus manos. Dijo en un susurro, y antes de que pudiera reaccionar, tomó mi mano derecha entre las suyas. Mis manos ásperas, llenas de callos y pequeñas cicatrices, las manos de una trabajadora, no las de una mujer. Siempre las había escondido, avergonzada de su rudeza, pero él las sostuvo con una reverencia que me dejó temblando. Sus manos eran grandes y cálidas, también marcadas por el trabajo, pero su tacto era increíblemente suave. Trazó con su pulgar las líneas de mi palma, los contornos de mis callos, como si estuviera leyendo un mapa. Manos fuertes. Cuentan la historia de todo lo que ha construido, pero no son de piedra, Elara. Sienten. Soltó mi mano tan suavemente como la había tomado y retrocedió un paso, dándome espacio. El aire entre nosotros crepitaba. Sentía cada latido de mi corazón como un tambor en la noche. Quería gritarle, quería echarlo, quería decirle que no sabía nada de mí. Pero también, y esto era lo más aterrador, quería que se quedara. Quería que siguiera mirándome de esa manera, como si yo fuera algo más que la patrona de la desolada. Descanse, patrona. Mañana el sol saldrá de nuevo. Siempre lo hace. Se dio la vuelta y desapareció en la noche, dejándome con el fantasma de su calor en mi piel y un caos de emociones que amenazaba con derribar todos mis muros. Esa noche no dormí, pero no fue por el peso del silencio, fue por el estruendo de una vida que empezaba a despertarse dentro de mí. Las semanas que siguieron fueron un baile lento y tenso, un juego de miradas a través del patio, de roces accidentales al cruzarnos en un pasillo estrecho, de silencios compartidos que decían más que 1000 palabras. Yo intentaba mantener mi distancia, aferrarme a mi coraza, pero él tenía una paciencia infinita. No me presionaba, no me exigía nada, simplemente estaba ahí, observándome, esperándome. Un día, el calor era tan insoportable que decidí escapar al arroyo que serpenteaba en el fondo de la finca, un lugar secreto rodeado de adelfas y sauces llorones. Era mi refugio, el único lugar donde me permitía ser solo Elara, sin el peso de mi apellido. Me quité las botas y metí los pies en el agua helada, un alivio bendito. Me recogí el pelo en un moño desordenado y me mojé la nuca y los brazos, dejando que el agua se llevara parte de la tensión. Estaba tan absorta en esa pequeña tregua que no lo oí llegar. Sabía que la encontraría aquí. Su voz, tan cerca, me hizo dar un respingo. Estaba de pie en la orilla, a pocos metros, observándome con esa intensidad serena que ya se me había vuelto familiar. Por un momento, me sentí desnuda, sorprendida en mi único momento de vulnerabilidad. Pero no había burla en su rostro, solo una especie de paz. Este lugar es como usted,
un poco escondido, salvaje, pero lleno de vida. Se quitó el sombrero y se sentó en una roca cercana sin acercarse más. El respeto en ese gesto me tranquilizó. Nos quedamos en silencio un rato, escuchando el murmullo del agua y el canto de las cigarras. Era un silencio cómodo, fácil. Con él, el silencio no era un vacío, sino un espacio compartido. Mi abuela decía que el agua guarda memorias, que si escuchas con atención, te cuenta las historias de todos los que han bebido de ella. Lo miré, intrigada. Él tenía la vista perdida en el movimiento del agua, su perfil recortado contra la luz del sol que se filtraba entre las hojas. Había una melancolía en su tono que nunca antes le había escuchado. Ella decía que también limpia las penas. No se las lleva para siempre, pero las aligera, te da un respiro, para poder seguir cargando con ellas. Sus palabras me tocaron en un lugar muy profundo. La carga. Yo sabía todo sobre la carga. La llevaba sobre mis hombros desde que era una niña. Sin pensarlo, saqué los pies del agua y me abracé las rodillas. Él se levantó y se acercó, esta vez sin dudar. Se arrodilló frente a mí en la tierra húmeda. La cercanía era abrumadora. Podía ver las motas doradas en sus ojos color miel. A usted nadie le ha preguntado nunca si su carga pesa demasiado, ¿verdad, Elara? La pregunta me golpeó como una ola. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta, el mismo nudo que me había tragado tantas veces. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Mis ojos se llenaron de lágrimas, las primeras lágrimas que me permitía en más de una década. Luché contra ellas, furiosa conmigo misma. Las mujeres de esta casa no lloran. La voz de mi padre resonó en mi cabeza como una condena. Pero entonces Mateo hizo algo que lo cambió todo. Levantó su mano y con una delicadeza infinita me apartó un mechón de pelo húmedo que se me había pegado a la mejilla. Su pulgar rozó mi piel y luego, con una ternura que me rompió por dentro, secó la única lágrima que había logrado escapar. Llorar no te hace débil, te hace humana. Significa que tu corazón todavía sabe sentir. Y eso, Elara, es lo más valiente que existe. Y en ese momento, junto al arroyo que guardaba memorias, mi armadura se hizo añicos. Dejé de luchar. Me quedé quieta, permitiendo que su mano ahuecara mi mejilla, que su calor se filtrara en mi piel fría. Su mirada era un ancla en medio de mi tormenta interior. No dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Se quedó arrodillado frente a mí, sosteniéndome con su mirada, hasta que la tormenta en mis ojos amainó. El viaje de vuelta a la casa fue en silencio. Él caminaba a mi lado, llevando su caballo de las riendas. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. El aire olía a tierra mojada y a flores silvestres. Era el mismo camino de siempre, pero todo se sentía diferente. Yo me sentía diferente. Era como si hubiera vuelto a nacer, frágil y nueva. Esa noche, una tormenta real se desató sobre la desolada. No una de esas tormentas de verano, rápidas y furiosas, sino una tormenta lenta, eléctrica, que parecía anunciar el fin del mundo. El viento aullaba como un animal herido, y la lluvia golpeaba los cristales con una fuerza descomunal. Yo estaba en mi despacho, intentando concentrarme en los libros de cuentas, pero el sonido de la tormenta exterior era un reflejo demasiado fiel de mi caos interno. Los truenos hacían temblar los cimientos de la vieja casa. De repente, la luz parpadeó y se fue, sumiendo todo en una oscuridad absoluta. Me quedé inmóvil, con el corazón en un puño. Odiaba la oscuridad, odiaba sentirme indefensa. Unos golpes suaves en la puerta me hicieron sobresaltar. ¿Patrona? ¿Está bien? Su voz, al otro lado de la puerta, era un faro en la negrura. Me levanté y abrí. Estaba allí, con un viejo candil en la mano, la llama danzante proyectando sombras largas y temblorosas en su rostro. La luz dorada hacía que sus ojos brillaban con una intensidad hipnótica. Pensé que podría necesitar algo de luz. Asentí, haciéndome a un lado para dejarlo pasar. Colocó el candil sobre mi escritorio. La pequeña llama luchaba valientemente contra la inmensa oscuridad de la habitación.
El estruendo de un trueno, más cercano esta vez, me hizo estremecer involuntariamente. Él lo notó. No le gustan las tormentas. De nuevo, una afirmación, no una pregunta. Su capacidad para leerme me asustaba y me fascinaba a partes iguales. Negué con la cabeza. A mí tampoco me gustaban. De niño, me escondía debajo de la cama. Mi padre se reía de mí. Decía que los hombres no tienen miedo. Se acercó a la ventana y se quedó mirando la lluvia torrencial. La confesión me sorprendió. Mateo, el hombre tranquilo y seguro, admitiendo haber tenido miedo. Me sentí un poco menos sola. Pero mi madre, ella se sentaba a mi lado en la oscuridad. Me decía que la tormenta era solo la tierra limpiándose, que después de la lluvia todo huele a nuevo y la vida vuelve a empezar. Me decía que no hay que tenerle miedo al ruido, sino al silencio que viene después si no tienes a nadie con quien compartirlo. Se giró para mirarme. La luz del candil dibujaba luces y sombras en su cara, haciéndolo parecer una aparición, un sueño. La distancia entre nosotros se sentía a la vez como un abismo y como un hilo a punto de romperse. Usted ha vivido en silencio demasiado tiempo, Elara, rodeada de gente pero sola, siempre cuidando de todo y de todos, la tierra, el ganado, el legado de su padre. Pero, ¿y a usted? ¿A usted quién la cuida? Esa pregunta, la misma que me había hecho en el arroyo, pero ahora, en la intimidad de la noche y la tormenta, resonaba con una fuerza devastadora. Nadie. La respuesta era nadie. Y por primera vez en mi vida, admitirlo no me hizo sentir débil, sino increíblemente triste. La fachada que había mantenido durante tantos años se desmoronó por completo. No lloré, mi cuerpo ya no recordaba cómo hacerlo, pero un temblor me recorrió de pies a cabeza. Él cruzó la distancia que nos separaba en 2 zancadas. No me tocó, pero se paró tan cerca que podía sentir la calidez de su aliento. Levantó una mano como si fuera a tocarme la cara, pero se detuvo a milímetros de mi piel, su mano suspendida en el aire cargado de electricidad. Era una pregunta silenciosa, una petición de permiso. Y yo, que nunca le había permitido a nadie acercarse tanto, incliné mi rostro hacia su mano, rozando mis labios contra la palma de su mano. Fue un gesto de rendición, un sí. El contacto fue como una descarga. Cerré los ojos, saboreando la textura de su piel, el olor a lluvia y a tierra. Sus dedos, por fin, se enredaron en mi pelo, en la nuca, y me atrajo hacia él con una firmeza suave. Su otra mano encontró mi cintura, ciñéndome contra su cuerpo. Me sentí pequeña y protegida en sus brazos, una sensación completamente nueva para mí. Apoyé la frente en su pecho, escuchando los latidos de su corazón, un ritmo constante y fuerte que calmaba el galope desbocado del mío. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro de esa habitación, en el círculo de sus brazos, solo había una calma profunda. No tienes que ser fuerte conmigo, Elara. No todo el tiempo. Déjame llevar un poco de tu carga. Su voz era un susurro ronco contra mi pelo. Levanté la cabeza para mirarlo. Sus ojos eran 2 pozos oscuros llenos de una emoción que no supe nombrar, pero que me envolvió como la noche. Lentamente, muy lentamente, bajó su cabeza hacia la mía. Su mirada no se apartó de la mía ni un segundo, dándome tiempo a retroceder, a negarme. Pero no lo hice. Cuando sus labios por fin tocaron los míos, fue con la suavidad de la primera gota de lluvia después de una larga sequía. No fue un beso de pasión arrolladora, sino de descubrimiento. Un beso tierno, exploratorio, que sabía a sal por mis lágrimas no derramadas y a la promesa de un nuevo comienzo. Probó mis labios como si fueran un fruto exótico y desconocido, con una reverencia que me hizo temblar. Mis manos, que habían estado inertes a mis costados, subieron por su pecho, aferrándose a su camisa como si fuera mi única ancla en el mundo. Le devolví el beso, torpemente al principio, y luego con una urgencia que me sorprendió a mí misma. Era el hambre de años de soledad, la sed de una vida entera sin afecto. El beso se profundizó, volviéndose más demandante, más necesitado.
Su lengua trazó el contorno de mis labios pidiendo entrada, y yo se la concedí sin dudarlo. Fue una explosión de sensaciones. El sabor a café y a lluvia, la textura de su lengua contra la mía, el sonido de nuestras respiraciones mezclándose en la penumbra. Sus manos se movían por mi espalda, aprendiendo la forma de mi cuerpo a través de la tela de mi camisa, quemándome la piel con cada caricia. Me separé de él, jadeando, con la cabeza dándome vueltas. La luz del candil parpadeaba, arrojando sombras danzantes sobre nosotros. Elara. Mi nombre en sus labios sonaba como una oración. No había nada más que decir. Todo estaba dicho en el lenguaje de los cuerpos, en la electricidad que vibraba entre nosotros. Lo tomé de la mano y sin una palabra lo guié fuera del despacho, a través del pasillo oscuro y hacia mi habitación. La habitación que siempre había sido mi fortaleza, mi celda solitaria. Esa noche se convertiría en un santuario. La lluvia seguía golpeando los cristales, creando una banda sonora íntima y salvaje para lo que estaba a punto de suceder. Él cerró la puerta detrás de nosotros y la pequeña llama del candil que había traído consigo fue la única testigo. Me desabrochó la camisa botón por botón, con una lentitud deliberada que era a la vez una tortura y un placer exquisito. Sus dedos apenas rozaban mi piel, pero cada contacto dejaba un rastro de fuego. Cuando la camisa cayó al suelo, me quedé ante él en mi sencilla camiseta interior. Me miró, no con lujuria, sino con una especie de asombro, como si estuviera contemplando una obra de arte. Eres aún más hermosa de lo que imaginaba. Sus palabras eran un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que tenía. Nadie me había llamado hermosa nunca. Fuerte sí, capaz también, pero hermosa era una palabra de otro mundo, un mundo al que yo no pertenecía, hasta ahora. Sus manos subieron por mis brazos, acariciando mis hombros, mi cuello, mi mandíbula. Su tacto no era el de un hombre que toma, sino el de uno que adora. Y yo, que siempre había sido la que daba las órdenes, la que controlaba todo, me rendí a ese tacto. Dejé que me guiara, que me enseñara un lenguaje que mi cuerpo anhelaba aprender. Me desnudó con la misma parsimonia reverente, y yo lo desnudé a él, mis manos torpes explorando la geografía de su pecho, la dureza de sus músculos, las cicatrices que contaban sus propias historias. Cuando por fin estuvimos piel con piel, la sensación fue abrumadora. Era real, no era un sueño. Me tumbó sobre la cama, sobre las sábanas frescas, y se colocó sobre mí, apoyándose en sus codos para no aplastarme con su peso. Mírame, Elara. Quiero verte. Quiero que me veas. Obedecí. Lo miré a los ojos y en su profundidad vi mi propio reflejo, pero no era la imagen de la patrona dura e inflexible, era la imagen de una mujer deseada, vulnerable y viva. Me besó de nuevo, un beso largo y profundo que me robó el aliento y los pensamientos. Sus manos recorrían mi cuerpo, despertando cada terminación nerviosa, descubriendo lugares que habían permanecido dormidos durante toda mi vida. Cada caricia era una revelación, cada beso una promesa. No hubo prisas. Fue un ritual lento, un descubrimiento mutuo. Me enseñó el placer de la entrega, la fuerza que hay en la vulnerabilidad. Y cuando finalmente se unió a mí, fue con una suavidad que desmintió la fuerza de su cuerpo. Fue una conexión tan profunda, tan intensa, que sentí como si dos almas que habían estado vagando solas por fin se hubieran encontrado. El mundo exterior, con su tormenta y sus exigencias, desapareció. Solo existíamos nosotros, en esa habitación, a la luz de un candil, moviéndonos en un ritmo antiguo y sagrado. Y por primera vez en mi vida, no me sentí sola, me sentí completa. Más tarde, mucho más tarde, cuando la tormenta se había calmado y solo quedaba el sonido suave de la lluvia sobre el tejado, yacíamos abrazados bajo las sábanas. Su brazo estaba bajo mi cabeza y su otra mano dibujaba círculos perezosos en mi espalda.
Yo escuchaba el latido tranquilo de su corazón bajo mi oído. El silencio que siguió no fue pesado ni vacío. Era un silencio lleno de paz, de gratitud. ¿En qué piensas? Su voz era un murmullo somnoliento en la oscuridad. Pensaba en todo y en nada, en cómo un hombre con la mirada color miel había derribado muros que yo creía indestructibles, en cómo el tacto de sus manos había reescrito la historia de las mías, en cómo su ternura me había mostrado que la verdadera fortaleza no reside en no sentir, sino en atreverse a hacerlo. No te vayas lejos, dijo como si hubiera leído mis pensamientos, como si temiera que al amanecer yo volviera a levantar mis defensas. Me acurruqué más contra él, inhalando su olor, que ahora era parte de mí. Negué con la cabeza contra su pecho. No me iría a ninguna parte. El amanecer llegó con una luz limpia y renovada, la luz que siempre sigue a las tormentas. El aire que entraba por la ventana abierta olía a tierra húmeda y a vida nueva. Abrí los ojos y lo primero que vi fue su rostro, dormido a mi lado. Parecía más joven, más vulnerable. Una oleada de afecto, tan intensa y desconocida que me asustó, me recorrió por completo. Aparté un mechón de pelo de su frente y él se removió, abriendo los ojos lentamente. Cuando me vio, una sonrisa cálida se extendió por su rostro. Buenos días, Elara. Buenos días. 2 palabras sencillas que, sin embargo, lo significaban todo. Significaban un después. Significaban que lo de anoche no había sido un sueño febril en medio de la tormenta. Se inclinó y me dio un beso suave, un beso de buenos días que sabía ahogar. Esto es solo el principio, lo sabes, ¿verdad? Lo miré a este hombre que había llegado a la desolada para ser mi capataz y que, en cambio, se había convertido en el guardián de mi corazón. Asentí, y por primera vez en mi vida, mi sonrisa no fue una máscara, sino el reflejo de la luz que por fin había encontrado su camino dentro de mí. El principio, sí, sabía que lo era, y por primera vez no le tenía miedo al futuro.